Buenos días o tardes o noches, compañeros, depende de pues, a la hora que estén viendo este video. Somos alumnos del laboratorio de fenómenos de transporte y hoy les vamos a hablar acerca del intercambiador de tubos concéntricos en paralelo. Es la práctica número 4 del laboratorio de fenómenos de transporte. Somos el equipo número 2 y este equipo está conformado por Jimena Sofía Soquiroles, María Fernanda Rodríguez Barraza y su servidor Jesús Adrián Luque Ortiz. Los intercambiadores de calor son dispositivos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Existen diferentes tipos de intercambiadores de calor, los cuales varían dependiendo de la configuración geométrica del flujo y su tipo de construcción. El tipo más simple de intercambiador de calor consta de dos tubos concéntricos de diámetros diferentes ensamblado uno dentro del otro, llamado intercambiador de calor de tubo doble o tubos concéntricos. En este tipo de dispositivo el fluido caliente pierde calor entrando al intercambiador por el tubo interno y el fluido frío adquiere calor pasando por la sección anular comúnmente conocida como encamisado. Los intercambiadores de calor de tubos concéntricos se componen principalmente de horquillas, las cuales son un arreglo de tubos en forma de U conformados por accesorios que cumplen la función de separar los fluidos de trabajo. Estas horquillas se pueden ensamblar de diferentes formas, dependiendo de los materiales disponibles o del diseño propuesto para una determinada necesidad. El intercambiador de calor de tubos concéntricos es extremadamente útil, ya que se puede ensamblar con cualquier taller metalmecánico a partir de partes estándar. Los intercambiadores turbulentos pueden tener dos tipos de configuración de flujo, flujo de paralelo y flujo contracorriente. Se presenta flujo en paralelo cuando los dos fluidos se mueven en la misma dirección, entrando por el mismo extremo del intercambiador. En esta configuración de flujos, en las salidas del equipo la temperatura final de los fluidos se aproxima la una de la otra, pero nunca el fluido alcanza la temperatura de salida del flujo caliente. Se presenta un flujo a corriente o contraflujo cuando los dos fluidos entran al intercambiador por extremos opuestos moviéndose en direcciones contrarias. Bueno, el objetivo de la práctica es determinar el coeficiente global de transmisión de calor en un intercambiador de tubos concéntricos en función del tipo del régimen y con la alimentación en paralelo. Bueno, Para determinar el coeficiente global de transmisión en un intercambio de tubos concéntricos, se puso en funcionamiento la caldera y se establecieron los flujos del fluido frío y del fluido caliente, de acuerdo al régimen establecido, laminar, transición y turbulento, y al arreglo paralelo. Después se esperó un tiempo para que se pueda establecer un equilibrio térmico y así poder registrar las temperaturas de entrada y de salida de las tuberías. Además, se efectuó la medición del flujo volumétrico en las dos corrientes. Después se volvió a establecer los fluidos calientes y fríos de acuerdo a cada régimen, combinando cambios en el tipo de flujo. Posteriormente se revisó el nivel del agua y presión de la caldera para que el proceso se realice en condiciones normales. Al finalizar, se verificaron las temperaturas de entrada y de salida de las corrientes del intercambiador. Yo les voy a explicar cómo sacar los cálculos para el caudal bajo paralelo. Primero, pues en base a las temperaturas que se obtuvieron, se hizo un promedio de la temperatura de agua caliente y la temperatura de agua fría, sacando como resultado 85 grados Celsius para el caliente y 17.5 grados para el frío. Y también se promediaron los caudales. El caudal para el agua caliente fue de un tiempo de 2.8 segundos y de volumen 680 mililitros.
y para el frío fue de tiempo 5.1 segundos y para el volumen 280 mililitros. En base a tablas se obtuvieron las propiedades para cada temperatura. Se sacó lo que es el flujo másico para cada temperatura igual, con su fórmula respectivamente, y también ya nos daban lo que es la de I, la de O y la de mayúscula I. Se sacaron las áreas para las áreas de 1, el área 1 y el área 2. Y también sacó lo que es el de H y el de E, también con sus respectivas fórmulas. Y ya, por ejemplo, el área 1 fue de 1.247 por 10⁻4, el área 2 fue de 2.0019 por 10⁻4, el de H fue de 0.0149 metros y el de E fue de 0.0159 metros. Y todo esto se sacó para poder obtener el número de Reynolds, que pues sería dos números de Reynolds, porque pues son dos temperaturas, una para el agua fría y una para el agua caliente. Y para el del agua fría salió un resultado de 430.88, que fue laminar, y el del agua caliente fue de 52.582.58 y fue turbulento. También se obtuvo los volúmenes. El volumen para el agua fría fue de 0.44 metros sobre segundo. Perdón, no es volumen, es velocidad. La velocidad. Y la velocidad para el agua caliente fue de 0.729 metros sobre segundo. Yo les voy a explicar cómo sacan los cálculos para el caudal bajo paralelo. Primero, pues en base a las temperaturas. Bueno, continuamos con los cálculos para el caudal bajo paralelo. Ya que obtuvimos el número de Reynolds, podemos saber si es laminar o turbulento, y tenemos como resultado que el agua fría fue laminar y el agua caliente fue turbulento. Y pues para cada uno, para sacar el factor de fricción, se utiliza una fórmula diferente, ya sea si sea laminar o turbulento. Entonces, para el factor de fricción para el agua fría se obtuvo 0.037 y el factor de fricción para agua caliente se obtuvo 5.179 por 10⁻3. Y después se saca el número de Nusselt,
también igual, de la misma forma, la fórmula va a depender si es turbulento o laminar. Para el agua fría se obtuvo 0.81 y para el agua caliente se obtuvo 2395.62. Y esto, el número de Nusselt, se va a multiplicar por la conductividad térmica y se va a dividir entre la dE para poder obtener lo que es el coeficiente de transferencia de calor. Y ya que se obtuvo el coeficiente de transferencia de calor, se van a obtener lo que es el área interna y el área externa. Y por ejemplo, en el coeficiente de transferencia de calor para agua fría fue de 30.209 y para el coeficiente de correlación de agua caliente fue de 101.399.51. En el área externa nos salió 2.94 metros cúbicos y para el área interna, nos salió de 0.192 metros cuadrados, Bueno, después lo que se quiere obtener es la transferencia de calor global. Entonces se utiliza esa fórmula que pueden ver ahí. Y se obtuvo al final una transferencia de calor global de 1.98 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Bueno, continuamos con los cálculos para el caudal bajo. Seguimos con los cálculos del caudal alto paralelo que se realizan de la misma manera. Entonces, no más voy a ir diciendo los resultados que nos dieron. Para los promedios de temperatura, pues para la caliente nos dio 35 grados Celsius y para el frío nos dio 30 grados Celsius. En el caudal, el tiempo fue de 1.39 y volumen de 345 mililitros en el caudal del caliente. Y en el caudal del agua fría fue un tiempo de 5.04 segundos y un volumen de 270 mililitros. En base a tablas recibimos las propiedades para cada temperatura y también se obtuvo lo que es el flujo másico para el agua fría. Fue de 0.0528 kilogramos sobre segundo y para el agua caliente fue de 0.246 kilogramos sobre segundo. Ya pues las áreas, el de H, el de I, el de O, el de mayúscula de I, pues ya lo teníamos, entonces no lo voy a volver a repetir porque ya lo sacamos en base a los cálculos del caudal
bajo paralelo. Después se saca lo que es el número de Reynolds y ambas salieron turbulentas. Para el agua fría fue de 6.702 y para el agua caliente fue de 25.454.16. Y se saca otra vez las velocidades. Para el agua fría fue de 0.426 metros sobre segundo y para el agua caliente fue de 1.236 metros sobre segundo. El factor de fricción se saca con la fórmula para los que dan turbulento. Y el factor de fricción para el agua fría fue de 8.832 por 10 a la menos 3 y del agua caliente fue de 6.15 por 10 a la menos 3. Se saca el número de Nusselt también con la fórmula para los turbulentos. El número de Nusselt para el agua fría fue de 71.96 y el número de Nusselt para el agua caliente fue de 8.141. Seguimos con los cálculos del caudal alto paralelo, que bueno, voy a continuar con los cálculos del caudal alto paralelo, que es lo que sigue es sacar el coeficiente de transferencia de calor y se obtiene sacando anteriormente lo que es el área interna y el área externa, que ya lo tenemos por los cálculos del caudal bajo. Entonces solo se colocan los datos que también obtuvimos en cálculos pasados y por las tablas de las propiedades. Entonces, para el agua fría nos da de 278.35 y para el agua caliente de 319.003. Y ya en base a eso también se puede sacar lo que es el transferencia de calor global, que nos da un número muy grande, que se puede visualizar en la parte de abajo.
Continuamos con los cálculos del caudal menor contracorriente. Aquí se hace lo mismo, obteniendo un resultado de la temperatura del agua caliente de 22 grados Celsius y del agua fría de 12 grados Celsius. El caudal fue de un tiempo de 2.8 segundos y el volumen de 680 mililitros para el agua caliente, y para el agua fría un tiempo de 5.1 segundos con un volumen de 280 mililitros. Y también se obtienen, por ejemplo, lo que es la densidad, el calor específico, la conductividad térmica, la viscosidad y el número de Prandtl por medio de tablas. Y se ponen mediante sus temperaturas correspondientes. Se saca lo que es el flujo másico, que para el agua fría fue de 0.0548 y para el agua caliente fue de 0.242 kilogramos sobre segundo. Y ya pues se colocan ahí la información sobre el DI, DI mayúscula, el área 1 y 2, el DH y el DE, que ya se obtuvieron también en los cálculos pasados. Se saca el número de Nusselt para la temperatura del agua fría, la temperatura del agua caliente, que el número de Reynolds para el agua fría fue de 4.503.58, para el agua caliente fue de 19.619.56. Ambas salieron con turbulencia, o sea, son turbulentas. Se sacó una velocidad que fue para el agua fría fue de 0.439 y para el agua caliente de 1.212. El factor de fricción se saca con la fórmula para los flujos turbulentos. El factor de fricción para el agua fría fue de 9.97 por 10 a la menos 3 y para el agua caliente fue de 6.57 por 10 a la menos 3. Y también se puede sacar lo que es el número de Nusselt, también con la fórmula para los flujos turbulentos. Para el agua fría fue de 48.96 y para el agua caliente 204.45. Continuamos con los cálculos. Continuamos con lo que es el cálculo del caudal menor contracorriente. De igual forma que también sé lo que quiere sacarse es la transferencia de calor global, pero antes de eso pues tenemos que sacar el coeficiente de transferencia de calor, que se saca con la fórmula que pueden ver ahí, que es número de Nusselt por
la conductividad térmica sobre el DE. Entonces se sustituyen los datos y tenemos una coeficiente de transferencia de calor para el agua fría de 1797.04 y para el agua caliente de 7735.85. Y también se saca lo que es la transferencia de calor global, que nos dio un resultado de 83.669 watts por metro cuadrado, no, watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Continuamos con lo Bueno, se continúa con lo que es el caudal máximo contracorriente. Se hace lo mismo que hicimos en nuestros cálculos, que fue que se obtuvo un resultado de temperaturas del agua caliente de 26 grados Celsius y del agua fría de 12 grados Celsius. También se saca un caudal, el tiempo para el agua caliente fue de 1.39 segundos y el volumen de 345 mililitros. Y para el agua fría un tiempo de 5.04 y un volumen de 270 mililitros. Se obtienen las propiedades de tablas y se saca el flujo másico. Para el agua fría fue de 0.053 kilogramos sobre segundo y para el agua caliente de 0.247 kilogramos sobre segundo. Y pues ya, como comenté anteriormente, ya teníamos los datos de área, de DI, de DO, de D mayúscula I, de la DH y de la DE que se obtuvieron ya con anterioridad. El número de Reynolds se obtuvo para ambos flujos, que es el flujo caliente y el flujo frío. Para el flujo frío nos dio un resultado de 4.350.94 y para el agua caliente fue de 21.088.82, lo que quiere decir que ambos son turbulentas. Se obtuvo una velocidad, para la fría fue de 0.425 y para la caliente fue de 1.237 metros sobre segundo. Y se obtuvo un factor de fricción, para el agua fría fue de 0.01 y para el agua caliente fue de 6.45 por 10 a la menos 3. Y también se obtuvo un número de Nusselt, para el agua fría fue de 46.75 y para el agua caliente 217.406. Ya como últimos datos, como penúltimos datos, se obtuvieron lo que son el coeficiente de transferencia de calor, que para el agua caliente fue de 8.313.38 y para el agua fría de 1.715.93.
Para finalizar, se sacó lo que es el área interna y el área externa, que ya también se habían obtenido anteriormente, y se organizaron los datos ya obtenidos para el caudal máximo contracorriente para obtener transferencia de calor global, y nos dio un resultado de 397.77 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y para un mejor entendimiento, los datos se ordenaron en una tabla en donde nos expresa los diferentes caudales, como el caudal bajo paralelo, el caudal paralelo alto, el caudal bajo contracorriente y el alto contracorriente, y la temperatura fría de entrada, temperatura fría de salida, la temperatura caliente de entrada y la temperatura caliente de salida, el número de Reynolds para ambas temperaturas, para ambos flujos, y la transferencia de calor global. Y para un Bueno, para finalizar y a manera de conclusión, pues se puede decir que el intercambiador de calor de tubos concéntricos tiene un diseño, pues la verdad, un poco sencillo, el cual dispone de dos tubos paralelos por el que pasa el fluido frío, en cuyo interior existe otro tubo con un diámetro de menor tamaño, por el que pasa un fluido caliente. Esto pues hace que se produzca así una transferencia de calor y tiene pues diferentes usos, como por ejemplo son los procesos de calentamiento de sustancias, procesos de secado, de lavado, también la pasteurización y proceso de evaporación y por último la destilación. Gracias por su atención.